¿Cómo le explicarías la cumbia en pocas palabras a alguien que nunca ha escuchado la cumbia ni sabe nada de la cumbia? Eso es muy difícil, Yo sé. demasiado difícil. A ver, ¿qué diría yo a una persona que nunca ha escuchado la cumbia? Bueno, lo primero que diría es que es un ritmo tradicional de la costa norte caribe de Colombia. Pero es lo más, creo que lo más preciso que podría decir en palabras, ¿sí me entiendes? Porque Listo. igual es hasta polémico definir la cumbia, ¿sí me entiendes? Muy complicado. Listo. Y le diría pues que no, que la escuchara. Claro. No, Yo creo que esa siempre es la respuesta, ¿no? Es que fíjate que yo ahora haciendo el podcast, ¿no? El guión, cómo define uno la cumbia, cómo por dónde la agarra uno, ¿no? Porque no sabe uno qué corriente, dónde fue que nació y demás. Entonces, por eso como que estoy como a la búsqueda de gente quizás que tenga un contacto mucho más directo, ¿no? Pues digamos con la cumbia tradicional, que pueda como arrojarle un poco de luz, pero bueno, entonces así en principio me parece como una buena forma, ¿no? De empezar como pues hay que escucharla, ¿no? Y vivirla también, claro. Entonces, por ejemplo, segunda pregunta aún más polémica, ¿dónde nace y dónde vive la cumbia según tú? bueno, mira, es que hay que partir de una cosa, o sea, antes de que la cumbia saliera de Colombia, porque en realidad la cumbia sí nace en Colombia, hay muchos países en los que se apropiaron del género y tuvo otro desarrollo y evolucionó de una manera diferente a lo que es la cumbia colombiana. Pero la cumbia como tal nace en la costa norte del Caribe colombiano. De hecho, hay como muchas teorías, pero digamos no de los ritmos, sino que digamos como que esta música de acá de este lado, para mí es como un triángulo perfecto, Ajá, ¿sí me entiendes? O sea, por ejemplo, hablando de procesos musicales aquí en Latinoamérica, tú vas al Brasil y obviamente se siente mucho más la influencia afro, ¿sí me entiendes? ajá, Que la indígena y pues la europea, ¿no? ajá. O en países como en México se siente mucho más la influencia indígena, pero lo particular que sucede con la cumbia y con muchos ritmos de esta zona de Colombia es que son un triángulo perfecto. O sea, por ejemplo, en la cumbia tienes como el ritmo viene de células rítmicas africanas. La armonía, digámoslo así, la tonalidad es indígena. Y las letras son como décimas y cuartetos españoles perfectos y sonetos. Entonces, como que si me entiendes, se dio, digamos que fue como una fusión. Y hay muchas teorías, pero en realidad sí nació acá, en Colombia. Y tú, digamos, pues la podías más o menos localizar geográficamente en Colombia un poco más precisamente, digamos, tú dices norte de Colombia, yo por ejemplo ahora que estoy investigando y escribiendo, estoy más o menos manejando como montes, o sea, los alrededores de los montes de María y la depresión de Monpós, pero tú cómo la localizarías, tú podrías encontrar como un punto que dijeras por acá nace la cumbia. Pues exactamente en un punto no, porque como te digo, eso fue un proceso casi que de mestizaje, digámoslo así. Mira, hay muchas teorías, por ejemplo, podría referirte a una cuestión histórica, que es que cuando se hacían cabildos abiertos, sobre todo acá en la ciudad de Cartagena, en la época de la colonia, había como un día en que podían celebrar como sus fiestas tradicionales como los esclavos y los presos que tenían en esa época, pero como todos estaban mezclados y eso, tenían que celebrar en el mismo lugar. Entonces, como una teoría fue que ahí se dio ese mestizaje y fue que empezó a nacer esa música. Pero, o sea, eso pudo pasar a lo largo de todo el territorio caribe. Si yo te dijera, no, hay Ah, un lugar que es la cuna de la cumbia, esa sería una mentira. O sea, claro, es muy complicado. listo, ¿Y yo, tú? yo a ti te escucho bien, Listo, perfecto. chévere. Ahora sí me repites la pregunta, qué pena. Dale, no te preocupes. La siguiente pregunta era si me puedes mencionar, por ejemplo, un elemento, dos elementos o los que se te ocurran, ¿no? Pero no tienen que ser muchos, que digas esto es cumbia y no es otra cosa. O sea, como que sería algo muy característico de la cumbia que no tiene, por ejemplo, otro género. Incluso si hablamos, por ejemplo, de los géneros de música costeña, ¿no? Que muchos tienen muchas similitudes. ¿Cuál dirías que es la cumbia, el de la cumbia, digamos? A ver, yo diría que el love beat o el contratiempo, como le dicen, El llamador, que ¿no? esa, sí, el llamador es algo muy particular de la cumbia y nació con la cumbia, no con otros ritmos, que es que por lo general en música siempre llevamos el tiempo a tiempo, o sea, a tierra, y en la cumbia es todo lo contrario. Entonces, pues, Bacán. para mí eso es como lo más en música, eso es lo más, digamos, que muestra lo que es la cumbia. Chévere, muchas gracias. Que, sí.
Listo, siguiente pregunta sería, ¿tú crees que para entender la cumbia, por ejemplo, ya a un nivel un poco más, pongámoslo así, cultural, un poquito más, pongámoslo incluso antropológico, hace falta comprender también lo que es el concepto del costeño, o sea, lo que es el costeño? Bueno, me parece un poco complicado. Yo creo que en este momento ya la cumbia es algo universal. Ajá. Sí, para mí ya no es algo que solo se quedó aquí en la costa norte de Colombia y en Colombia, o sea, ya la cumbia es un concepto universal. Ujú. Entonces ya cuando estamos hablando de cumbia, no estamos hablando de la cumbia que se originó acá solamente, sino también estamos hablando de la cumbia mexicana, de toda esa cuestión. Entonces yo Claro. pienso que ya la cumbia es un género universal, o sea, pero ya el punto que si tú quieres descubrir el origen y de dónde viene la cultura y todo eso, pues obviamente tendrías que conocerlo. Pero como tal, pienso que no es necesario para entenderlo. De hecho, a mí me pasa algo muy, muy loco con el ritmo de la cumbia, con el beat, que es que me parece que todo el mundo lo puede entender. Ajá. Sí, eso me parece algo muy mágico. Por ejemplo, hay como ritmos también de acá de la costa y todo, que tú se lo pones a otra persona de otro país o otro lugar, como que no conoce la cultura y no lo va a entender, pero en cambio la cumbia siempre está ahí, o sea, siempre te incita a bailar o a moverte, o sea, no es un lenguaje ajeno, digamos. Hay mucha gente que, por ejemplo, aquí en Alemania conoce la cumbia y la conoce porque viene, por ejemplo, más como en las formas mexicana o argentina o chilena o más incluso las formas ya casi europeas que son muy de electrocumbia, de cumbia con house, quién sabe, son muchas mezclas, ¿no? Pero entonces por eso como que estoy como mirando más hacia el lado tradicional, pero lo que tú dices es una de las partes que es obvia, ¿no? Que es como la cumbia algo tiene, que simplemente allá donde llega se hace del lugar y se lleva lo que tiene ese lugar consigo, ¿no? Lo arrastra y se convierte en propia, ¿no? Y pues mucha gente que está metida en la cumbia dice eso, ¿no? La cumbia es universal, la cumbia es de todos, no le pertenece a nadie. Tú, por ejemplo, llamaste a tu álbum, ¿no? La cumbia ácida. ¿Tú cómo definirías, por ejemplo, eso, la cumbia ácida? ¿Qué es una cumbia ácida? Bueno, tendría que explicarte lo del nombre, o sea, es por dos razones. Una cosa como del disco fue que yo lo quise hacer acá en Cartagena, con mis amigos de acá en Cartagena de la costa y todas esas cosas. Y para mí como que los sabores son muy importantes, sí. Entonces, como que para mí un sabor que define totalmente lo que yo siento acá en la costa y en mi vida y todas esas cosas acá, es esto, sí, como el limón, como el mango verde, con pimienta y sal, ¿sí me entiendes? Es algo muy, muy pues, como marcante del asunto, ¿no? Y la otra parte es que también ese álbum yo lo hice inspirado en parte, como mucha influencia de un proceso que sucedió aquí como en los 70s y 80 con la música en dos sellos que había en Barranquilla, Ajá. con Rafael Machuca y con Fuentes, que digamos que se dio como una ola de psicodelia que no se conoce mucho del país, que no sé si de pronto has escuchado de Lardo Carbono. Sí. Bueno, eso fue toda una onda de esa época, de muchas bandas, de muchas cosas, que a mí me pareció muy interesante porque mira que al mismo tiempo, como en los 60, 70, 80, se estaba viviendo lo mismo en el mundo, ¿sí me entienden? Pero Ajá. pues con otras músicas, pero digamos que la psicodelia, que había una psicodelia muy, muy brava, entonces digamos que él ha sido también como haciendo evocación a eso, Ajá. digamos. Por eso se llama Cumbia Asia. ¿Cuáles son los siguientes proyectos? Por ejemplo, en este momento, si alguien nos está viendo, ¿no? ¿Cuál sería, por ejemplo, tu próximo proyecto para que la gente sepa un poco y pueda estarte siguiendo, por ejemplo, y saber qué va a salir de pronto? Bueno, pues desde el año pasado, como desde octubre, estamos grabando el siguiente disco del León. Eh, nos vamos a demorar con producción casi todo este año, así que yo creo que se estará lanzando en enero del 2022. Pero no, de verdad, chévere que lo escuchen cuando esté por ahí, porque le estamos poniendo así como todo el corazón y toda la vuelta. Es otro sonido diferente a Cumbia Asia, también espero que les guste porque me estoy metiendo un poquito con la electrónica ahora, como por atmósferas y eso. Y nada, de verdad, encantado de que lo escuchen en algún momento. Qué chévere, pues muchísimas gracias de todo corazón y ojalá nos podamos ir informando pronto eso de las siguientes novedades de lo del álbum, por ejemplo, para que la gente lo pueda seguir. Si tienes, por ejemplo, me imagino que tienes Instagram, según tengo entendido, también tendrás Facebook y canal de YouTube. Sí, claro, en todos aparece como el León Pardo. En todas las redes pueden encontrarlo ahí.